El endomicio, el perimicio, el tejido conectivo está roto. Y así todos los órganos tienen parénquima y estroma. Eso es importante también poder. Lo importante, digamos, es recordar también de que el estroma no es que sea un tejido que no tenga importancia, ¿no? Más bien podríamos decir de que tiene una crucial importancia y sobre todo en la reparación. ¿Por qué? Porque en el estroma hay vasos sanguíneos. Y un tejido de reparación requiere de gran cantidad de aporte de oxígeno. Por eso que paralelo a la reparación, tiene que haber un proceso de angiogénesis, de formación de nuevos vasos. ¿Para qué? Para que se garantice, ¿no es cierto?, esa elevada actividad metabólica del tejido que está en reparación. Por eso que cuando ustedes, por ejemplo, hagan una cirugía, ¿no? Hagan una cirugía. Hay que garantizar ¿qué cosa? Que los vasos sanguíneos estén intactos para garantizar el aporte de sangre durante el proceso de reparación. Si no hay, ya ustedes saben, ¿qué pasa si no hay un buen aporte de sangre? Hay menor cantidad de oxígeno. Bueno, atrofia, se puede haber lesión reversible, irreversible y muerte. Por eso de que muchos procesos reparativos, por ejemplo, no tienen pues éxito. ¿Por qué? Porque no se garantiza una buena parte. Un poco recordar que para efectos de entender el proceso reparativo hay que recordar que las células pueden ser células lábiles, células estables y células permanentes, ¿no? Las células lábiles son aquellas que están continuamente multiplicándose, están continuamente sintetizando ADN. Y entonces estas se encuentran en las células basales epiteliales, por ejemplo. En el epitelio, las células basales continuamente están multiplicándose. Hay células estables, ¿no? O sea, las células estables son aquellas que salen del ciclo celular y luego vuelven a ingresar, ¿no? Creo que les hablé del fibroblasto, es un ejemplo clásico, ¿no? Y justamente de ello, el proceso de reparación, vamos a ver que ahora en la reparación, el fibroblasto juega un papel preponderante. Porque el fibroblasto no solamente va a sintetizar colágeno, que son las fibras, ¿no?, y fibras elásticas, que sea, sino también una sustancia amorfa. O sea, va a sintetizar el relleno del tejido cicatrizal, sobre todo en la cicatrización. Es crucial la actividad del fibroblasto en la cicatrización. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer una herida en la encía, una herida de hueso, después de una exodoncia, vamos a ver ahora, vamos a entender cuál es el papel de los fibroblastos. Y los fibroblastos son células estables. ¿Qué quiere decir? Que cuando se activa el proceso de reparación, salen y generan multiplicación. Termina la cicatrización, entra en un estado quiescente. Está así. En cambio, el otro grupo son las células permanentes, ¿no? Las neuronas, las fibras musculares, esqueléticas, cardíacas. Esas ya nunca más entran a ciclo celular. Ellas solamente se mantienen sin actividad de síntesis de ADN, ya no pueden vivir. Otro dato que quiero decir es que las células estables, o sea, por ejemplo, el fibroblasto, además tienen un límite proliferativo. O sea, no vayan a pensar que el fibroblasto entonces hasta el más allá, cuando hay necesidad va a salir del ciclo celular, ¿no?, o va a entrar otra vez al estado quiescente. No. Hay una teoría que es la teoría que determina un límite, digamos un límite máximo de proliferaciones, que es el límite de Hayford, o el índice de Hayford. Entonces, a través de este índice de Hayford o el límite de Hayford se mide cuántas veces puede multiplicarse durante la vida una célula. ¿Y saben cuántas veces puede multiplicar un fibroblasto? 60 veces como máximo. O sea, si en un momento salió y hizo esto 60 veces, por decir hasta los 20 años, vamos a imaginar que 20 años ha hecho 60 veces entrada y salida al ciclo celular. Ese fibroblasto solo hasta los 20 años hace eso. Después ya no más. Habrán otros fibroblastos. Por eso es de que la capacidad proliferativa, la capacidad reparadora, la capacidad de que se cure una herida a medida que va avanzando la edad, aumenta, se mantiene o disminuye. Disminuye. Esa es una de las razones. Bien, ya no veo
Ahí están las células láminas, lo que les he dicho. Las células estables, permanentes, lo mismo. Muy bien. En cuanto a la cicatrización, es la reparación de las heridas por tejido conectivo. Ya, reemplazo. Se nos muere y eso se reemplaza por. ¿Y de qué está constituido básicamente el tejido conectivo? Básicamente, ¿no? Hay que recordar siempre dos cosas. Células que son los fibroblastos y el tejido intersticial que está formado por fibras, fundamentalmente colágenas y sustancia amorfa. ¿Qué fibras? Colágenas, básicamente. Pero puede haber también reticulares, elásticas, fibronectina, que sí. ¿Y qué sustancia amorfa? Bueno, agua, glucoproteínas, glucosaminoglicanos, sulfatados, no sulfatados, heparansulfato, teratansulfato, condensato 6 sulfato, condensato 4 sulfato, etc. Todo eso forma una masa, ¿no? Que es la masa de la sustancia amorfa, junto con las fibras y las células. Eso es lo que va a ocurrir en la cicatrización en la reparación por cicatrización. ¿Y cómo se clasifica la cicatrización o la reparación por cicatrización, ¿no? Bueno, hay varias clasificaciones, pero la que vamos a tomar es la clasificación que inclusive lo estamos tomando de forma incompleta, ¿no? Porque en definición ustedes van a encontrar en los textos que existen como 5 tipos de acuerdo a la clasificación, 5 tipos, pero 2 son los fundamentales y los principales, y son los que vamos a nosotros ahora explicar, y los vamos a asociar a la reparación de tejidos o la reparación de tejidos bucales. ¿Okay? La primera es la cicatrización primaria, así se llama, o unión por primera intención, ¿no? Es la cicatrización por primera intención, así se llama, por primera o primaria. La característica fundamental de esta cicatrización es que esta se produce cuando el daño al tejido es mínimo. Ejemplo, pasa. Ejemplo, ¿cuál es el ejemplo? Ya. ¿Cuál es el ejemplo? Heridas incisas. O sea, por ejemplo, nosotros hacemos una incisión. Se abre la herida, ¿no? No hay pérdida de tejido, solamente se hace una incisión. Esa herida se va a cicatrizar por primera intención, porque es una rutina. ¿Okay? El segundo tipo de herida es la cicatrización secundaria o unión por segunda intención, cuando hay un gran daño. Por ejemplo, cuando viene un perro y me muerde y me saca toda esta loma, me saca todo esto y me deja expuesto. ¿Cómo se va a reparar? Por cicatrización, pero por segunda intención. Ya ustedes se estarán dando cuenta un poquito y vamos a adelantarlo. Si en la cicatrización por primera intención el daño es mínimo y en la segunda intención el daño es grande, ¿cuál se reparará en menor tiempo? ¿La de primera o la segunda? La primera, ya ven, ya está ya. Y tiene otras características más. Entonces ya ustedes saben, si yo, por ejemplo, hago una extracción de un diente, saco el diente, remodelo el huesito, todo bonito, y la encía lo vuelvo a juntar con un hilo de sutura, lo junto bonito, lo cierro, lo tapo, ¿no? Pero hay un hueco, porque se ha perdido bastante tejido, el alveolo queda ahí, queda todo el coágulo. Aún yo cerrándolo eso, la cicatrización, ¿de qué tipo será? ¿Primera o segunda intención? Segunda intención. Porque previamente en ese espacio tiene que rellenarse tejido. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo un fibroma acá en el área y hago un corte en hojada, así como hojadito? Incisión en hojada. Claro, voy a sacar un tejido. Pero luego los bordes lo uno y lo suturo. ¿La cicatrización será por primera o por segunda intención? Por primera intención. Y ahora vamos a describir cada una de ellas, porque cada una de ellas tiene su característica y vamos a definir lógicamente su cicatrización. Ahí está. Ahí está. Cicatrización por primera intención. Cicatrización por segunda. Si hay una lesión incisa en mucosa bucal, yo trataré de que estos bordes lo cuadren, ¿no?
¿Para qué? Pues claro, porque si yo lo dejo abierto esto, igual se convertirá por segunda intención, si está abierto. Para que exista una cicatrización por primera intención, yo tengo que unirlo estos dos bordes. Unirlo estos dos bordes. Lo puedo adaptar. Pero acá no puedo adaptar. Porque hay pérdida de tejido. Y entonces el tejido va a repacarse, va a rellenar, va a tener que rellenarse en bastante tiempo. Aquí hay una mayor actividad metabólica. Aquí trabajan más las células en la reparación. Aquí trabajan también, pero por eso que la cicatrización por primera intención es rápida y se da cuando hay poca pérdida de tejido. En cambio, acá se llama una herida, por ejemplo, una lesión a nivel de cavidad bucal en mucosa, ulcerada, por ejemplo, hay muchas lesiones ulcerativas, ¿no? Por ejemplo, herpes. Se ve una úlcera. ¿Cuál será el tipo de cicatrización en la que va a utilizar para su preparación? La de segunda instancia. ¿Ok? Esta es la secuencia de la cicatrización primaria, ¿no? Primero se produce una incisión. ¿Listo? Se incidió. Luego se forma un coágulo y se coadapta o se cierra la herida. Hay un cierre, ¿no? Se coadapta. Los bordes de la herida se unen. ¿Verdad? Ahí. Y claro, como si uno ha hecho una incisión en un tejido sano, lógicamente por más sano que sea, hemos lesionado, ¿no? algunas células. Y si hemos lesionado algunas células, lo que hemos hecho, o lo que se hace es lo que bien, lo que luego va a ver es la unión. Esa unión, claro, va a generar, o mejor dicho, la incisión va a generar una respuesta defensiva inflamatoria. O sea, el tejido tiene que inflamarse. Porque además hemos dicho en la clase pasada, la inflamación es la primera fase en el proceso de reparación. ¿Por qué? Porque la herida incisa ha generado destrucción de células. Esas células se han necrosado, tiene que ser eliminado a través de este sistema fagocítico, ¿no? Los polimorfos nucleares, los neutrófilos, que generan la inflamación aguda, que es rápida e inmediata, tienen que eliminar todo el tejido necrótico para que se produzca la regeneración. Una vez que se ha eliminado y una vez que se ha producido el proceso reparativo, que ocurre en las 24 horas iniciales, a partir de las 48 horas, entre las 24 y 48 horas en el segundo día, comienzan a aparecer los fibroblastos. Los fibroblastos comienzan a proliferar. ¿Para qué? Para sellar la herida. Para unir. ¿Qué quiere decir esto? En la cicatrización, primero tiene que haber activación de los fibroblastos. No solamente en la cicatrización por primera intención, sino también en la cicatrización por segunda intención. Me explico mejor. Miren, cuando aquí se une, se activan fibroblastos. Y una vez que se activan los fibroblastos, se ha formado el tejido conectivo, recién esto se va, digamos, a unir a través de la proliferación del epitelio. O sea, en un tejido lesionado, en la cual se lesiona el epitelio y el tejido conectivo, lo que primero se repara es el tejido conectivo. Y sobre él, el tejido epitelio. Igual acá. Si aquí hay tejido conectivo amplio que se ha destruido, primero tiene que haber proliferación del tejido conectivo. Y recién sobre ese colchón de tejido conectivo se produce la epitelización. Pero eso dura más. Entonces, miren, si la actividad aquí reparativa a las 24 horas es inflamatoria, igual también acá a las 24 horas es inflamatoria. A las 48 horas de igual manera va a aparecer los fibroblastos. Pero ¿dónde va a demorar más? Aquí. Aquí demora más. ¿Por qué? Porque tiene que formarse primero un colchón de tejido conectivo. Y una vez que existe ese colchón de tejido conectivo, recién ahí se produce la inducción de las células epiteliales para cerrar esa herida.
para proteger, para cubrir al tejido cónico. Y yo sé que si ustedes están dando cuenta de algo más. ¿En cuál de ellos habrá una cicatriz visible? ¿En la reparación por primera intención o en la cicatrización por segunda intención? En la segunda. Muchas veces hay técnicas en las cuales se utilizan ya no, por ejemplo, hilos de sutura para unir esto. Por ejemplo, hay una sustancia que se llama el cianoacrilato. ¿Qué cosa es el cianoacrilato? Es un acrílico, ¿no? Biocompatible. ¿Qué se hace? Se seca la herida esta, se seca, y aquí se colocan unas 2 o 3 gotas del cianoacrilato. Luego se unen los bordes, se cuadran y se coloca un parche. Listo. Entonces ya no queda cicatriz. De igual manera también hay técnicas de sutura e hilos de sutura desarrollados que, por ejemplo, ustedes van a ver sobre todo en aquellas mujeres que se hacen, por ejemplo, la cesárea, ¿no? Entonces tienen su cicatriz, pero es un hilito, una cosa insignificante, a diferencia de algunos que van a ver que les han cosido como chancho, ¿cierto? Claro, ahí también había cicatriz. Es que lo que pasa es que si esta herida no se protege, por más que sea por primera intención, si no se protege se puede contaminar, se puede complicar con una infección. ¿Entiendes? Entonces, no solamente es cerrar y listo, no, sino que hay que cuidar esa herida. Hay que, digamos, limpiar esa herida para que el proceso de cicatrización sea un proceso rápido y garantizado. Bueno, esa es la secuencia de la cicatrización por primera intención. Claro que al final los fibroblastos tienen lógicamente que segregar una gran cantidad de sustancias gordas y fibras colágenas, lo que les había mencionado, ¿no? Y al final hay una actividad contráctil inclusive de esa herida. O sea, esa herida se contrae un poquito más, un poco como para unir. O sea, todas las heridas, todos los tejidos en reparación van a sufrir al final un proceso de contracción. Por eso que todas las heridas tienen, digamos, dejan una marca, dejan una huella, por más que sea por primera intención.